Jo penso que el papel de la dona en la transmisión del aragonès ye vital, ho he dit antes. En els casos en què la mai ye de fora, els xics se quedan, pierden la suya lluenga. Estan els llollos, estan els pais, però els pais no són els que estan encima de la vainada, no són els que les cantan, no són els que les contan els cuentos, no són els que les transmiten tanto. Jo hi és absolutament fundamental la presència. Lo he dicho muchas vegadas, pero creo que es importante insistir en que muller y aragonés son dos temas, dos asuntos que han representado y por desgracia representan para las personas que lo vivimos en primera persona una doble discriminación. En primeras por escribir o investigar en esa luenga y en segundas por hacerlo desde a nuestra condición femenina en un mundo tan masculino, millor dito, tan masculinizado como el aragonés, do predominan unos esquemas relacionados patriarcas e se silencia, como se fa en otros ámbitos do saber científico e humanístico, a voz e o traballo, más que más das mulleres, pero también yo charlaría de personas en general que tienen una sensibilidad o una traza de fer as cosas diferente a que impera pues, en modelos relacionals, actitudinals y conductuals muito patriarcals, como he dicho. Por eso yo creo que es importante desembolicar proyectos, estudios de género, como que principié con el libro de María Moliner y las primeras estudiosas del aragonés y del catalán de Aragón, que permiten recuperar a memoria y o traballo de mujeres que nos precedieron en o tiempo en la investigación del aragonés, porque recuperar o suyo nombre, recuperar a suya memoria, o suyo traballo y recuperar esa parte de la historia que nunca nos han contado. Pues foi memoria de escritoras como Ana Barca de Bergolea, Isabel de Rodas, Lucía Dueso, Rosario Ustariz, Joana Coscujuela, que ya y son con nosotras, más que más por no disarme a demunadas amigas y compañeras con las que aún compartimos vida e parolas. Y foi memoria también de esas primeras estudiosas do estudio de filología de Aragón, cuando el siglo XX principiaba a fer traña, y decir, pues, de Aurea Javierre, de María Moliner, de María Buch, de María Mendizábal, de Pilar Sánchez Arto, de Margarita Jiménez, de Estrella Guajardo, y más que más, pues, de esa mujer que citao, María Moliner, que tal merfició o millor diccionario que ha tenido a luenga castellana, porque en la suya juventud, hasta en Zaragoza, trabajó en la elaboración de un diccionario de aragonés. Y por no disarme mujeres, pues quiero hacer memoria también de esas primeras mujeres que dedicaron a suyas tesis de licenciatura o a suyas tesis doctorales a estudiar el aragonés, como Francesca Vendrell, Soledad de Andrés, Pilar Maestro, Blanca Lanzas, Pilar Guirao, y así nos podeva continuar citando nombres de mujeres, Rita Loren, Hortensia Buisán, aunque esos nombres casi nunca maniscan en la bibliografía sobre el aragonés. Por esa razón y por otras, como una vegada escribí a propósito de mi quiesta Lucía Dueso, yo creo que de cabo cuan vista que hacerse, que trucarse en pasarela y sobrevolar pues vidas de mujeres labradas en el aire y en la tierra. Lo que voy a decir ahora no es una cosa políticamente correcta, pero no ha pasado nomás solo en el caso del aragonés, sino que pasa en todas las lenguas minoritarias, ¿no? A muller, que tradicionalmente o papel da mai era la que transmitía a lengua aos fillos, en o caso das lenguas minoritarias son as primeras que deciden motu propio no continuar con esa transmisión, precisamente porque, bueno, pues son pensando en o futuro pues de dos fillos, ¿no?
das criaturas, piensan, o sea, ellas lo que no quieren es trobarse con los mismos problemas con los que ella se trobó, ¿no? Y son las primeras que deciden no legar, no enseñar pues esa lengua que tiene unas connotaciones peyorativas dentro de esa sociedad, pues deciden pues, no transmitirlo. Ellas principalmente son las que han feito en estos darrers 100 años que se haya producido ese talle en lo que sería legar, ¿no? Que sería transmitir el aragonés a los fillos. Per contra, en estos momentos sí que existen en aragonés, existen una serie de mujeres y una serie de escritoras que son jugando un papel muy importante en lo que sería la literatura en aragonés y la defensa del aragonés. Estoy pensando pues pues desde Lucía Dueso en Chistau, la fallena que llefen donde fa muchos años pelvenas, que es Carmen Castán, Elena Chazal, que es una sobrebuena escritora, y bueno, la publicación de suya novela Lo que mai nos olvida, pues sí que produció un fenómeno social muy importante en lo que sería la Baixa Ribagorza. Podríamos charlar, por ejemplo, también pues, de Elena Gusano, que lleva fendo pues, con esas sobretas de teatro una dignificación fantástica del ansotano, ¿no? Ya, como digo. Y, en fin, ellas han de estar precisamente un poco igual que cuando se charra, cuando comentamos que el aragonés se perdió lo que se fació en las escuelas, y una manera de recuperar el aragonés ha de estar que el aragonés torne a entrar en las escuelas, pues yo precisamente eso también, ¿no? Que las mujeres juguen ese papel de rescatar lo que sería esa desafección que se ha producido alrededor del aragonés y que tornen a transmitirlo, ¿no? a la linachada veniente. Creo que el papel de la mujer y del hombre en ese aspecto es importante, porque si les hablas a tus hijos en un idioma, sea el francés, sea el aragonés, ellos lo van a aprender y lo van a interiorizar y se les inocula. Entonces eso es importante para que ellos lo aprendan. También entiendo que haya madres o mujeres que les resulte mucho más fácil hablarles en castellano porque en clase les hablaré en castellano y porque esto les da igual. O sea, les parecerá más importante el inglés que el castellano o el que aprendan a esquiar que hablar en aragonés, ¿no? Cada uno es lícito, yo tampoco voy a hacer apología de nada, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Creo que es importante las mujeres que tienen hijos y que les quieren enseñar aragonés, que les hablen en aragonés, claro que es importante. La mujer, pues igual que el hombre. O sea, pues hay mujeres que querrán, habrá chicos que les hablarán a sus hijos, habrá gente que lo querrá aprender, habrá gente que no, hay de todo. Pero bueno, sí, como medio de pasar, ¿no? de una generación a otra, creo que el hecho que la madre le hable a su hijo en aragonés o en ribagorzano o lo que sea, es importante para que no se le olvide, que no sea el abuelo solamente el que le hable al nieto en aragonés porque le haga gracia, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno, ¿no? Cuando yo era más jovencita, todo eran políticos, todo eran cantantes masculinos, y ahora pues hay directoras de cine. Antes, bueno, yo que recuerdo cuando era niña, ¿qué directoras? Pilar Miró. Yo no conocía ninguna directora más, ¿no? Ahora hay más. Y políticas, ¿no? Cuando yo era pequeña, me acuerdo que había una que se llamaba Soledad Becerril o algo así, que para mí era marciana. Pero ahora, claro, Rudy es presidenta, o sea, no sé. En Estados Unidos se presentó Hillary Clinton. En todas partes, ¿no? La mujer está tomando, pues, un nicho que antes no tenía, o una parte de la sociedad, está formando parte de la sociedad que antes no tenía. No sé, ahora yo creo que las mujeres también, que siguen haciendo cosas, no veo que haya discriminación en ese tipo, ¿no?